Mi nombre es Aurelio González. Tengo 72 años y hace 3 días cerré mi cuenta del banco sin avisar a nadie. Esa misma tarde mi hija Esperanza llegó gritando a mi puerta, desesperada, suplicándome que le explicara dónde estaba la plata. Lo que ella no sabía era que durante los últimos 5 años había estado usando mi cuenta como si fuera suya, y yo me había dado cuenta de todo. Pero lo que realmente la iba a destruir era descubrir que su viejo, al que creía un pensionado indefenso, había movido todo su dinero a un lugar donde ella jamás podría tocarlo. Imagínate la escena. Son las 4 de la tarde de un miércoles cualquiera. Estoy tomando mate en mi cocina, tranquilo, cuando empiezo a escuchar gritos desde la calle. Esperanza, mi única hija, estaba parada en la vereda de mi casa gritando como una loca. «Papá, abrí la puerta, tenemos que hablar urgente». Su voz sonaba desesperada, como si le hubieran dado la peor noticia del mundo. Abrí la puerta y la vi descompuesta. Tenía los ojos hinchados de llorar, el pelo despeinado, las manos temblorosas. «Papá», me dijo agarrándome del brazo, «¿qué hiciste con la cuenta del banco?» Fui a sacar plata y me dijeron que la cuenta está cerrada. «¿Cómo que está cerrada? ¿A dónde pusiste toda la plata?» Ahí fue cuando decidí que había llegado el momento de que mi querida hija supiera exactamente quién era su padre realmente, porque lo que ella no imaginaba era que yo había descubierto todo lo que había estado haciendo a mis espaldas. Todo el dinero que había estado sacando sin permiso, todos los gastos que había estado haciendo con mi plata, todos los años que me había estado robando sistemáticamente, creyendo que yo era demasiado viejo para darme cuenta. Pero antes de contarte lo que pasó ese día, tengo que explicarte cómo llegamos hasta acá, porque esta historia empezó hace mucho tiempo, cuando Esperanza era una nena que me adoraba y yo creía que había criado a la mejor hija del mundo. Escucha hasta el final y decime si vos harías lo mismo que hice yo. También contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que vas a escuchar te va a cambiar la manera de ver a las familias para siempre. Esperanza nació cuando yo tenía 35 años. Su madre, Dolores, murió en el parto. Fue la tragedia más grande de mi vida, ganar una hija y perder a mi esposa el mismo día. Los médicos me dijeron que había habido complicaciones, que no habían podido hacer nada. Me quedé parado en el pasillo del hospital sosteniendo a esa nena de 3 kilos que lloraba como si supiera que acababa de quedar huérfana. Durante los primeros meses no sabía ni cómo cambiarle los pañales. Mi hermana Carmen me enseñó todo. Cómo preparar la mamadera, cómo hacerla dormir, cómo saber si estaba enferma. Aurelio me decía, esa nena necesita una madre. ¿No pensaste en casarte otra vez? Pero yo no podía ni imaginarme con otra mujer que no fuera Dolores. Los primeros años fueron duros. Esperanza lloraba mucho de noche y yo me levantaba cada 2 horas. Trabajaba en obras de construcción durante el día y de noche era papá y mamá al mismo tiempo. Había noches que me quedaba dormido en el sillón con ella en brazos, muerto de cansancio. Pero cuando Esperanza empezó a caminar y a hablar, todo cambió. Su primera palabra fue «papá», y casi me largo a llorar ahí mismo. A los 2 años ya era una personita con carácter propio. Era inquieta, curiosa, siempre preguntando por qué de todo. Los vecinos me decían que era igualita a su madre en el carácter. Me levantaba a las 5 de la mañana, la bañaba, le daba el desayuno, la llevaba a lo de mi hermana Carmen, que vivía a 6 cuadras de casa. Carmen tenía 3 hijos propios, pero siempre recibía a Esperanza como si fuera una más. A las 6 de la tarde, cuando terminaba el trabajo, pasaba a buscarla corriendo para llegar antes de que se hiciera muy de noche. Los fines de semana los pasábamos juntos haciendo todo tipo de actividades. La llevaba al Parque Rivadavia, donde tenían juegos para chicos. Ella se subía a la hamaca y me gritaba, «¡Más alto, papá! ¡Más alto!». Nunca le tuve miedo a nada. Era muy valiente para ser tan chiquita. Después íbamos a la confitería a tomar un submarino y ella me contaba todo lo que había aprendido en la semana. Cuando empezó el jardín de infantes, las maestras me llamaron para decirme que Esperanza era una nena muy inteligente, pero que extrañaba mucho a su mamá. A veces preguntaba por qué ella no tenía mamá como sus compañeritas. Yo no sabía qué decirle. ¿Cómo le explicas a una nena de 4 años que su mamá se murió para que ella pudiera nacer? Una noche,
Después de mucho pensarlo, decidí contarle la verdad de manera simple. Esperanza, le dije, tu mamá te quería tanto que dio su vida para que vos pudieras nacer. Está en el cielo cuidándote, y yo estoy acá en la tierra cuidándote también. Vos tenés doble protección. La nena me miró con esos ojitos grandes que tenía y me dijo, ¿y mamá me ve cuando juego? Sí, mi amor, le dije, te ve todo el tiempo. Desde ese día, Esperanza empezó a hablarle a su mamá antes de dormir. Le contaba cómo había sido su día, qué había aprendido en el jardín, qué travesuras había hecho. Yo me quedaba escuchando desde la puerta, y se me partía el corazón de emoción. Esa nena había encontrado la manera de tener una relación con la madre que nunca conoció. Cuando tenía 6 años, empezó la escuela primaria. Era la mejor alumna de la clase, siempre traía 10 en las pruebas. Las maestras me decían que era excepcional, que tenía una inteligencia muy desarrollada para su edad. Pero lo que más me gustaba era que era una nena buena, solidaria con sus compañeros, respetuosa con los maestros. Los actos del colegio eran mi momento de mayor orgullo. Esperanza siempre tenía partes especiales porque era muy buena estudiante y se expresaba muy bien. Yo llegaba al acto con el mameluco de trabajo, sucio de cemento y pintura, pero no me importaba. Me sentaba en primera fila y la aplaudía como un loco cuando salía a recitar poesías o a cantar el himno. Una vez, cuando tenía 8 años, me dijo algo que me marcó para siempre. Papá, ¿vos te arrepentís de no haberte casado otra vez? Sus compañeritas le habían estado preguntando por qué ella no tenía mamá y por qué su papá estaba solo. Le dije que no, que tenerla a ella me completaba. Pero ella insistió, ¿no te sentís solo a veces? Era una pregunta muy profunda para una nena de 8 años. Le dije que sí, que a veces me sentía solo, especialmente de noche, cuando ella ya estaba dormida. Pero que no cambiaría mi vida por nada del mundo, porque tenerla a ella era lo mejor que me había pasado. Esperanza me abrazó y me dijo, cuando sea grande voy a cuidarte como vos me cuidas a mí. Durante los años de la escuela primaria, nuestra rutina era perfecta. Yo trabajaba hasta las 5, pasaba a buscarla por el colegio, volvíamos a casa juntos. Ella hacía la tarea en la mesa de la cocina, mientras yo preparaba la cena. Después comíamos mirando televisión, y antes de dormir le leía cuentos. Los fines de semana los dedicábamos a hacer cosas especiales, ir al cine, al zoológico, a la costanera. Esperanza era muy sociable, siempre traía compañeritas a casa. Yo me había acostumbrado a tener la casa llena de nenas que venían a jugar, a hacer la tarea, a quedarse a comer. Era como tener varias hijas. Todas me decían, tío Aurelio, y me trataban con mucho cariño. Creo que veían en mí al papá que todas hubiéramos querido tener. Cuando empezó la escuela secundaria, las cosas cambiaron un poco. Esperanza ya era una adolescente y necesitaba más independencia. Había empezado a interesarse por los chicos, por la ropa, por salir con amigas. Yo trataba de darle espacio, pero al mismo tiempo cuidarla. No era fácil ser padre soltero de una adolescente. Los sábados por la noche se juntaba con sus amigas y yo me quedaba despierto hasta que volviera. Le había dado permiso para salir hasta las 11, pero siempre llegaba puntual. Nunca me dio problemas con las salidas, con los estudios o con la conducta. Era una chica responsable que entendía que yo hacía todo lo posible por darle una vida normal. Cuando tenía 15 años, empezó a hablarme de ser médica. Había visto una película sobre doctores y se había quedado fascinada. Papá, me decía, quiero ayudar a la gente como los médicos ayudaron a mamá cuando yo nací. Aunque no pudieron salvarla, sé que hicieron todo lo posible. Yo quiero hacer eso por otras familias. Me emocionó mucho escucharla hablar así, no solo porque había elegido una profesión noble, sino porque había conectado su vocación con la historia de su mamá. Era como si Dolores la estuviera guiando desde el cielo hacia una carrera donde podía honrar su memoria ayudando a otras madres. Durante los últimos años del secundario, Esperanza se volvió aún más estudiosa. Sabía que para entrar a medicina necesitaba las mejores notas, así que se dedicaba en serio. Yo la ayudaba como podía, pero en materias como física y química ya no podía seguirle el ritmo. Contraté profesores particulares para que la prepararan bien.
El día que se recibió del secundario con promedio de 9,5, hice la fiesta más grande del barrio. Invité a todos los vecinos, a mis compañeros de trabajo, a las maestras que habían sido importantes en su educación. Esperanza estaba radiante con su vestido blanco y su medalla de mejor promedio. Ese día sentí que había cumplido con Dolores. Había criado sola a nuestra hija y la había convertido en una mujer excepcional. Trabajaba en obras de construcción por toda la provincia. Me levantaba a las 5 de la mañana, la dejaba en lo de mi hermana Carmen y volvía al atardecer muerto de cansancio. Pero cuando llegaba a casa y Esperanza corría a abrazarme gritando «¡Papá!», toda la fatiga del día desaparecía. Era mi pequeña princesa, mi razón de vivir, mi proyecto más importante. Los fines de semana los pasábamos juntos. La llevaba al parque, le compraba helado, le leía cuentos antes de dormir. Esperanza era una nena muy despierta. A los 5 años ya sabía leer, a los 7 ayudaba a los vecinos con las tareas del colegio. Todos decían que iba a ser una profesional exitosa, y yo me sacrifiqué para que así fuera. Cuando terminó el secundario con las mejores notas, decidí que iba a estudiar medicina. Era su sueño desde chica, pero la carrera era cara, muy cara. Las cuotas de la universidad privada, los libros, los materiales, todo costaba una fortuna que yo no tenía. Pero no me importó. Vendí el terreno que había comprado para construir mi casa propia, y con esa plata pagué sus primeros años de estudio. Cuando terminó el secundario con las mejores notas, decidí que iba a estudiar medicina. Era su sueño desde chica, pero también era mi sueño para ella. Yo sabía que era inteligente, que tenía vocación, que iba a ser una excelente doctora. Pero la carrera era cara, muy cara. Las cuotas de la universidad privada, los libros, los materiales, todo costaba una fortuna que yo no tenía. Durante los meses antes de que empezara la facultad, hice números día y noche. Mi sueldo de albañil no alcanzaba ni para la mitad de lo que iba a costar su educación. Tenía algunos ahorros, pero no eran suficientes. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida: vender el terreno que había comprado para construir mi casa propia. Ese terreno lo había comprado años atrás, con la idea de construir una casa más grande para nosotros dos. Era un lote lindo, en un barrio tranquilo, y yo soñaba con tener mi propia casa con patio grande, donde Esperanza pudiera traer a sus hijos cuando fuera grande. Pero su educación era más importante que mis sueños. Cuando le conté a Esperanza que había vendido el terreno para pagarle los estudios, se largó a llorar. «Papá, no tenías que hacer eso. Puedo estudiar en la universidad pública, puedo trabajar y estudiar al mismo tiempo». Pero yo le dije que no, que ella iba a estudiar en la mejor universidad y se iba a dedicar solo a eso. Había trabajado toda mi vida para darle esa oportunidad. Durante los 6 años que duró su carrera, mi vida fue un sacrificio constante. Me levantaba a las 4:30 de la mañana para llegar temprano a la obra y poder hacer horas extras. Trabajaba de lunes a sábado y los domingos hacía changas arreglando techos, pintando casas, lo que fuera que me diera unos pesos extra. No me compré ropa nueva durante esos 6 años. Usaba la misma campera de trabajo hasta que se me rompió, los mismos zapatos hasta que se me gastaron las suelas completamente. Mi hermana Carmen me retaba: «Aurelio, tenés que cuidarte un poco. Andas hecho un indigente». Pero cada peso que no gastaba en mí era un peso que podía darle a Esperanza. Vivía en una pieza de pensión cerca de Constitución. Era un cuarto pequeño, húmedo, con una cama, una mesita y un ropero viejo. Compartía el baño con otros huéspedes y cocinaba en una cocina común que siempre estaba sucia. Pero no me importaba. Esperanza tenía un departamento chiquito pero limpio cerca de la facultad, y eso era lo que me importaba. Cada mes, cuando llegaba la boleta de la universidad, yo pagaba sin chistar, aunque eso significara comer fideos toda la semana. A veces tenía que pedir prestado dinero para llegar a fin de mes, pero nunca dejé que Esperanza supiera las dificultades que estaba pasando. Quería que se concentrara en estudiar, no en preocuparse por la plata. Los primeros años de la carrera fueron los más duros. Esperanza tenía que comprar libros carísimos, microscopio, guardapolvos, materiales para las prácticas. Cada cosa que necesitaba era un golpe al presupuesto.
Pero yo siempre encontraba la manera de conseguir la plata. A veces empeñaba herramientas de trabajo, otras veces pedía adelantos en la obra. Un día Esperanza me llamó llorando porque necesitaba un libro que costaba el equivalente a una semana de mi sueldo. Papá, me dijo, ya no puedo más. Es demasiado sacrificio para vos. Capaz es mejor que deje la carrera y me ponga a trabajar. Le dije que estaba loca, que ya habíamos llegado muy lejos como para abandonar ahora. Al día siguiente empeñé mi reloj, el único recuerdo que tenía de mi padre, para comprarle ese libro. Durante el tercer año de la carrera, me lesioné la espalda en una obra. Me caí de un andamio y estuve un mes sin poder trabajar. Esperanza quiso dejar de estudiar para cuidarme y trabajar, pero yo no la dejé. Trabajé con dolor durante meses, tomando pastillas para aguantar la jornada laboral, porque no podía permitirme perder días de trabajo. Los fines de semana que Esperanza venía a visitarme a la pensión, yo limpiaba el cuarto como podía y compraba facturas para el desayuno. Era mi momento de felicidad de la semana. Ella me contaba todo lo que estaba aprendiendo, me mostraba los libros, me explicaba cosas de anatomía que yo no entendía, pero escuchaba fascinado. Papá, me decía, cuando sea médica te voy a comprar una casa linda. Te voy a devolver todo lo que estás haciendo por mí. Yo le decía que no tenía que devolverme nada, que verla convertida en doctora ya era el pago más grande que podía recibir. Pero en el fondo, me emocionaba pensar que tal vez algún día íbamos a vivir cómodamente. Cuando estaba en cuarto año, Esperanza consiguió una beca de estudio por sus excelentes notas. Era una beca parcial que cubría la mitad de la cuota mensual. Ese día llamé a mi hermana Carmen llorando de emoción. Era el primer respiro que tenía en 4 años. Con esa ayuda pude empezar a ahorrar un poco para cuando Esperanza se recibiera. El día de su graduación fue el más feliz de mi vida. Me puse mi único traje, el mismo que había usado para casarme con Dolores 25 años antes. Estaba gastado y me quedaba un poco chico, pero era lo mejor que tenía. Cuando escuché Doctora Esperanza González, sentí que se me salía el corazón del pecho. Durante 6 años me sacrifiqué como un animal para bancarle la carrera. Trabajaba 12 horas por día. Los fines de semana hacía changas. No me compré ropa nueva en años. Vivía en una pieza alquilada para que ella pudiera estudiar tranquila. Cada peso que ganaba iba para sus estudios, su comida, su ropa, sus libros. Cuando se recibió de médica, hice la fiesta más grande de mi vida. Invité a toda la familia, a todos los vecinos, a mis compañeros de trabajo. Estaba tan orgulloso de mi hija la doctora. Mira lo que logró esta chica, les decía a todos. Salió de una familia de obreros y ahora va a salvar vidas. Esperanza consiguió trabajo en el hospital provincial. Al principio ganaba poco, así que seguí ayudándola económicamente. Le pagaba el alquiler de su departamento, le daba para la comida, le compraba ropa para que fuera bien vestida al trabajo. Después de tantos años de sacrificio, ver a mi hija profesional, exitosa, independiente, me llenaba de orgullo. Cuando conoció a Ricardo, su marido, yo estaba feliz. Era un buen muchacho, contador, trabajador, respetuoso conmigo. Se casaron cuando ella tenía 28 años. La boda fue hermosa. Yo pagué todo. El vestido, la fiesta, la luna de miel. Era lo mínimo que podía hacer por mi única hija. Después nacieron mis 2 nietos, Valentina y Joaquín. Cuando los conocí, sentí que mi vida había valido la pena. Todo el sacrificio, todo el esfuerzo, todo el amor que había puesto en criar a Esperanza, ahora se multiplicaba en esos 2 pequeños que me llamaban abuelo. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Esperanza y Ricardo compraron su casa. Era una casa linda en un barrio bueno, pero los créditos bancarios eran altísimos. Entre la hipoteca, los gastos de los chicos, la vida diaria, empezaron a tener problemas económicos. Y ahí fue cuando mi hija empezó a pedirme ayuda, de una manera que al principio me pareció natural. Papá, ¿me podés prestar plata para la cuota del mes? Papá, ¿me ayudas con los gastos del colegio de los chicos? Papá, se nos rompió el auto y necesitamos arreglarlo urgente. Al principio eran pedidos esporádicos, emergencias reales, pero de a poco se fueron volviendo constantes, casi rutinarios. Como yo ya estaba jubilado y vivía modestamente, siempre encontraba la manera de ayudarla.
Mi jubilación no era mucha, pero había aprendido a ahorrar durante años. Además, después de tanto tiempo trabajando en construcción, había hecho algunas inversiones que me daban algo extra de dinero cada mes. El problema empezó cuando las ayudas se volvieron obligaciones. Esperanza ya no me preguntaba si podía ayudarla. Simplemente me decía cuánto necesitaba y cuándo. Y yo, que la quería tanto, que había sacrificado toda mi vida por ella, no sabía cómo decirle que no. Un día Esperanza me propuso algo que en su momento me pareció lógico. Papá, me dijo, ¿por qué no me das una copia de tu tarjeta de débito? Así, cuando necesite algo urgente, puedo sacar directamente y después te aviso. Es más práctico para los dos. Vos no tenés que andar yendo al banco todo el tiempo. Le dije que sí. Confiaba en mi hija completamente. Era médica, era profesional, era responsable. ¿Cómo no iba a confiar en ella? Le di una copia de mi tarjeta y le expliqué el código. Solo para emergencias, me dijo. Solo cuando sea realmente necesario. Durante el primer año todo funcionó bien. Esperanza usaba la tarjeta esporádicamente y siempre me avisaba. Papá, saqué 200 pesos para la farmacia de Valentina. Papá, necesité 300 para el súper porque se nos terminó todo. Yo llevaba mis propias cuentas y nunca había diferencias importantes. Pero durante el segundo año, empecé a notar que mi cuenta bajaba más rápido de lo normal. Al principio pensé que era cosa mía, que tal vez estaba gastando más sin darme cuenta, pero después empecé a prestar más atención y me di cuenta de que había movimientos que yo no recordaba haber autorizado. Un día fui al banco a revisar mis extractos. La empleada me mostró los movimientos de los últimos meses y casi me da un infarto. Había extracciones casi todos los días. 500 pesos acá, 700 allá, 1000 pesos más allá. Sumado todo, mi hija estaba sacando más plata por mes de la que yo cobraba de jubilación. Pero lo que más me dolió no fueron las cantidades, sino descubrir dónde se gastaba esa plata. El banco tenía un servicio que te mostraba en qué comercio se usaba la tarjeta. Y ahí vi todo. Restaurantes caros, ropa de marca, viajes, cosas que definitivamente no eran emergencias. Mi hija estaba usando mi plata como si fuera suya. Se había acostumbrado a tener acceso libre a mi cuenta y ya no distinguía entre lo que era necesario y lo que era capricho. Y lo peor de todo era que nunca me consultaba, nunca me pedía permiso, nunca me avisaba. Una noche decidí enfrentarla. Fui a su casa después de cenar y le pregunté directamente. «Esperanza, ¿vos sabés cuánta plata estás sacando de mi cuenta por mes?» Se hizo la sorprendida. «¿Por qué, papá? ¿Está pasando algo malo?» «No», le dije, «pero me gustaría que me explicaras algunos gastos que aparecen en mis extractos». Le mostré los papeles del banco. Esperanza los miró rápido y me dijo algo que me heló la sangre. «Ay, papá, no te preocupes por esas pavadas. Vos sabés que yo soy responsable con la plata. Además, no es que me esté comprando cosas para mí. Es todo para la familia, para los chicos. Pero yo había visto los extractos. Sabía exactamente en qué se gastaba mi plata, y no todo era para los chicos. Esperanza, le dije, hay gastos acá que son claramente personales. Restaurantes, ropa, peluquerías, cosas que están muy bien, pero deberían salir de tu sueldo, no del mío». Se enojó. Me dijo que era un viejo desconfiado, que después de todo lo que había hecho por mí ahora le iba a cuestionar unos pesos. «Papá», me gritó, «yo te cuido, te llevo al médico, estoy pendiente de vos todo el tiempo. Y vos me vas a discutir por unos gastos». Esa noche me fui de su casa sintiendo que había perdido a mi hija. Ricardo, que había estado escuchando la discusión desde la cocina, se acercó antes de que me fuera. «Aurelio», me dijo en voz baja, «entiendo tu preocupación, pero Esperanza realmente se sacrifica mucho por vos. Trabaja todo el día en el hospital y después tiene que ocuparse de vos, de los chicos, de la casa. Un poco de ayuda económica no está mal». «¿Un poco de ayuda?», le dije. «Ricardo, tu mujer sacó el mes pasado más plata de mi cuenta que lo que yo cobro de jubilación. Eso no es un poco de ayuda, eso es mantener un estilo de vida que ustedes no pueden costear con sus sueldos». Ricardo se quedó callado. Creo que no tenía idea de las cantidades que estábamos hablando, pero lo que realmente me abrió los ojos fue lo que pasó después.
En vez de moderarse con los gastos, Esperanza empezó a sacar aún más plata, como si mi reclamo la hubiera ofendido, y ahora quisiera demostrarme que podía hacer lo que se le daba la gana con mi cuenta. Los siguientes 2 días fueron terribles. El jueves por la mañana, Esperanza sacó 1,000 pesos. El viernes por la tarde, otros 800. Era como si estuviera castigándome por haberle pedido explicaciones, como si quisiera demostrarme que ella tenía el control de mi dinero, no yo. El sábado por la mañana me sonó el teléfono. Era Esperanza, pero con una voz diferente. Papá, me dijo, quiero pedirte disculpas por cómo reaccioné el otro día. Tenés razón en preguntar por los gastos. Es tu plata, y yo debería consultarte antes de usarla. Me quedé sorprendido. No esperaba una disculpa tan directa. ¿Podemos hablar?, me dijo. Me gustaría que vengas a casa y charlemos tranquilos sobre cómo manejar esto de la tarjeta. Fui esa tarde esperanzado de que finalmente íbamos a poder establecer reglas claras y mantener una relación sana. Cuando llegué a su casa, Esperanza me recibió con una sonrisa y me preparó mate, como cuando era chica. Papá, me dijo, estuve pensando mucho en lo que hablamos. Sé que a veces me excedo con los gastos, pero es que hay tantas cosas que necesitamos. Los chicos crecen, los gastos aumentan, el sueldo no alcanza. Me mostró una lista que había preparado con todos los gastos mensuales de la familia. La hipoteca de la casa, los gastos del colegio de los chicos, la comida, el auto, los servicios. Todo sumado daba una cifra que efectivamente era más alta que los sueldos de ella y Ricardo juntos. «¿Ves, papá?», me dijo. «No es que gastemos en lujos, es que la vida está muy cara». Pero cuando revisé la lista, me di cuenta de que habían incluido gastos que no eran realmente necesarios. Colegio privado para los chicos cuando había buenas escuelas públicas cerca. Auto nuevo cuando el anterior funcionaba perfectamente. Gastos de estética y ropa que podrían haberse reducido. «Esperanza», le dije, «entiendo que la vida está cara, pero ustedes eligieron un estilo de vida que está por encima de sus posibilidades, y cuando no les alcanza, usan mi plata para compensar. Eso no está bien. Si querés que te ayude con emergencias reales, perfecto. Pero no puedo bancarles el tren de vida que eligieron». Ahí su actitud cambió otra vez. «Papá», me dijo, «vos no entendés las presiones que tenemos. Los chicos van a un colegio donde todos los padres tienen plata. No podemos hacer que se sientan menos que sus compañeros. Y yo trabajo en un hospital donde tengo que vestirme bien, donde tengo que mantener una imagen profesional. ¿Y por qué tengo que pagar yo esa imagen?», le pregunté. «Esperanza, vos sos médica, ganas bien, tenés un marido que también trabaja. Si decidieron tener un nivel de vida alto, está perfecto, pero tienen que bancárselo ustedes. Yo no soy su socio capitalista». Esa conversación terminó peor que la primera. Esperanza me dijo que era un viejo egoísta, que después de todo lo que había hecho por mí durante años, ahora me ponía mezquino con la plata, que ella era mi única familia, que cuando me pusiera viejo y enfermo iba a necesitar de su cuidado y que eso también valía dinero. Cuidado. Esa palabra me quedó dando vueltas en la cabeza durante días. Esperanza veía su relación conmigo como un intercambio comercial. Ella me cuidaba y yo le pagaba con acceso libre a mi cuenta bancaria. Ya no éramos padre e hija, éramos proveedor y cuidadora. Durante los siguientes 3 años el abuso se intensificó. Esperanza sacaba plata todos los días, a veces varias veces por día. Ya no se molestaba en avisar, ya no se molestaba en pedir permiso, ya no se molestaba en dar explicaciones. Usaba mi tarjeta como si fuera suya. Lo peor era que las visitas se habían vuelto puramente funcionales. Esperanza venía a mi casa cuando necesitaba algo o cuando tenía que llevarme al médico. Ya no charlábamos como antes, ya no me contaba de su vida, ya no traía a los chicos a pasar el fin de semana conmigo. Nuestra relación se había convertido en una transacción económica donde yo ponía la plata y ella ponía la presencia mínima indispensable. Los domingos, que antes eran sagrados para nosotros, se volvieron otra obligación más. Esperanza venía con los chicos, pero siempre tenía prisa. Llegaba al mediodía, almorzábamos algo rápido,
Y a las 3 ya se estaban yendo porque tenían que hacer otras cosas. 1 hora y media por semana era todo el tiempo que mi hija podía dedicarme. Y en esa hora y media, la conversación siempre giraba alrededor de mis problemas de salud o de sus problemas económicos. Nunca me preguntaba cómo me sentía anímicamente, si me sentía solo, si necesitaba compañía. Solo le interesaba saber si tenía que llevarme al médico o si podía usar mi tarjeta para algún gasto nuevo. Un día descubrí algo que me terminó de convencer de que tenía que hacer algo drástico. Estaba revisando mis extractos cuando vi un gasto muy grande en una agencia de viajes. Era una suma importante, suficiente para unas vacaciones familiares muy costosas. Llamé a Esperanza para preguntarle qué había pasado. «Ay, papá», me dijo con una naturalidad que me dejó helado. Nos fuimos con Ricardo y los chicos a Bariloche. Hacía años que no tomábamos vacaciones y los chicos lo necesitaban. Vos sabés cómo es el estrés del trabajo. «¿Y por qué usaste mi plata para eso?», le pregunté. «Porque no teníamos ahorros suficientes», me contestó, como si fuera la respuesta más obvia del mundo. Esa noche no pude dormir. Mi hija había usado mi plata para irse de vacaciones sin preguntarme, sin avisarme, como si mi cuenta bancaria fuera un fondo común familiar del que ella podía disponer libremente. Y lo había hecho con una tranquilidad que me demostraba que ya no veía nada malo en eso. Al día siguiente tomé una decisión que cambiaría todo. Fui al banco temprano por la mañana y hablé con el gerente. «Quiero cancelar mi tarjeta de débito», le dije. «Y quiero abrir una cuenta nueva en otro banco, una cuenta de la que absolutamente nadie más tenga acceso». El gerente me preguntó si había tenido algún problema. «Sí», le dije, «el problema se llama familia». Pero no me quedé solo en cerrar la cuenta. Durante los últimos años, mientras Esperanza usaba mi plata como si fuera suya, yo había estado tomando otras decisiones que ella nunca imaginó que podía tomar. Decisiones que iban a cambiar completamente el equilibrio de poder entre nosotros. Porque lo que mi querida hija no sabía era que su viejo, al que creía un jubilado simple dependiente de ella, había sido mucho más inteligente de lo que aparentaba, y estaba a punto de descubrirlo de la manera más dolorosa posible. Hice las gestiones para cerrar mi cuenta un lunes por la mañana. El martes transferí todo mi dinero al banco nuevo. El miércoles por la tarde, cuando Esperanza fue a sacar plata como todas las semanas, se encontró con que la cuenta ya no existía. Y ahí fue cuando llegó gritando a mi casa, desesperada. Cuando le abrí la puerta ese miércoles y la vi en ese estado, sentí una mezcla de tristeza y satisfacción. Tristeza porque mi propia hija estaba más preocupada por no poder acceder a mi plata que por mi bienestar. Satisfacción porque finalmente iba a poder decirle todo lo que había callado durante años. «Esperanza», le dije haciéndola pasar, «séntate que tenemos que hablar». Pero ella no quería hablar, quería respuestas inmediatas. «Papá, ¿qué hiciste? Necesito esa plata urgente. Los chicos tienen gastos del colegio, tengo que pagar cuentas, el auto se rompió». Todo eran emergencias, como siempre. «¿Sabes cuánta plata sacaste de mi cuenta en los últimos 3 años?» le pregunté. «¿Tenés idea de cuánto de mi jubilación usaste para cosas que no eran urgentes ni necesarias?» Esperanza me miró como si le hubiera hablado en chino. «No sé de qué me hablas, papá. Yo solo saco lo que necesito». Saqué una carpeta que tenía preparada sobre la mesa. Adentro estaban todos mis extractos bancarios de los últimos 3 años, marcados con resaltador amarillo cada gasto que ella había hecho. «Esperanza», le dije, «en los últimos 3 años sacaste de mi cuenta un promedio de 2,000 pesos por mes. Eso es casi el doble de mi jubilación». Se puso pálida mientras miraba los papeles. «Pero, papá, todo eso fue para cosas importantes. Para la familia, para los chicos. No es que me lo gastara en pavadas». «En serio», le dije. «¿El restaurante de Puerto Madero era para los chicos? ¿La ropa de marca era para los chicos? ¿Las vacaciones en Bariloche eran una emergencia?» Esperanza empezó a ponerse nerviosa. «Papá, vos sabés que yo trabajo muchísimo. Tengo derecho a darme algunos gustos. Además, siempre te cuidé. Siempre estuve pendiente de vos. Eso también vale algo, ¿no?» Ahí fue cuando entendí que mi hija realmente creía que cuidarme le daba derecho a usar mi plata. «¿Cuidarme?», le pregunté.
¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me llevaste a los chicos para pasar un rato juntos? ¿Cuándo fue la última vez que charlamos de algo que no fuera plata o médicos? Esperanza no sabía qué responder porque era verdad. Durante los últimos años, nuestra relación se había reducido a dos cosas: ella sacando plata de mi cuenta y yo necesitando que me acompañe al médico. El resto del tiempo, yo prácticamente no existía para ella. Pero acá viene lo que realmente la iba a sorprender. Esperanza, le dije, hay algo más que tenés que saber. Durante estos años que vos estuviste sacando mi plata, yo estuve haciendo otras cosas, cosas que vos nunca te molestaste en preguntarme. ¿De qué hablas?, me preguntó. Le mostré otros papeles que tenía guardados. Escrituras de 2 propiedades que había comprado en los últimos 5 años, certificados de plazo fijo en 3 bancos diferentes, comprobantes de inversión en bonos del gobierno. Mi hija se quedó con la boca abierta. ¿Vos compraste propiedades?, me preguntó incrédula. ¿De dónde sacaste plata para eso? De trabajar toda mi vida y ahorrar como una hormiguita, le dije. De no gastar en restaurantes caros ni en vacaciones, de vivir modestamente para asegurar mi futuro. Cosas que vos podrías haber hecho en vez de vivir de mi jubilación. Pero papá, ¿por qué nunca me contaste que tenías propiedades? ¿Por qué me dejaste sacar plata de tu cuenta si tenías otros ingresos? Porque quería ver hasta dónde llegabas, Esperanza. Quería saber si realmente me veías como tu padre o como tu caja chica personal. Y llegaste muy lejos. Llegaste hasta usar mi plata para irte de vacaciones sin avisarme. Llegaste hasta enojarte conmigo cuando te pedí explicaciones. Llegaste hasta tratarme como si yo te debiera algo por cuidarme. Esperanza empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de desesperación. Papá, por favor, volvé a abrir la cuenta. Te prometo que voy a ser más cuidadosa. Voy a preguntarte antes de sacar plata. Voy a visitarte más seguido. Podemos arreglar esto. No, Esperanza, le dije. Ya no se puede arreglar. Porque el problema no era cuánta plata sacabas, sino que creías que tenías derecho a sacarla sin preguntarme. El problema era que me convertiste en un medio para financiar tu estilo de vida. El problema era que dejaste de verme como tu padre para verme como tu banco personal. Y eso no se arregla con promesas. Esperanza siguió insistiendo durante 1 hora, pero yo ya había tomado mi decisión. Esa noche, después de que se fuera, me sentí liberado por primera vez en años. Ya no tenía que preocuparme por revisar mi cuenta y ver cuánta plata había desaparecido. Ya no tenía que angustiarme pensando cómo hacer para que mi jubilación me alcanzara hasta fin de mes. Ya no tenía que fingir que no me daba cuenta de que mi hija me estaba robando. Los días siguientes fueron reveladores. Esperanza me llamó varias veces, pero todas las llamadas eran sobre lo mismo: la plata. Nunca me preguntó cómo estaba, nunca me propuso hacer algo juntos, nunca me pidió perdón por haberme usado todos estos años. Solo quería que le diera acceso a mi nueva cuenta. 1 semana después, vino a visitarme con Ricardo y los chicos. Pensé que finalmente había entendido que nuestra relación necesitaba repararse desde otros lugares, pero me equivoqué. En cuanto los chicos se pusieron a jugar en el patio, Esperanza y Ricardo me sentaron en el living para una conversación seria. «Papá», me dijo Ricardo, «entendemos que te hayas sentido mal con el tema de la cuenta, pero acá hay una familia que depende de tu ayuda. Los chicos tienen gastos, la casa tiene gastos, nosotros trabajamos mucho, pero no siempre alcanza. Vos sos el abuelo, tenés una responsabilidad con tus nietos». Responsabilidad. Esa palabra me hizo hervir la sangre. Toda mi vida había sido responsable con mi familia. Había criado sola a Esperanza, le había pagado la universidad, la había ayudado económicamente durante años. Y ahora me venían a hablar de responsabilidades porque yo había decidido proteger mi propia plata. «Ricardo», le dije, «mi responsabilidad como abuelo es querer a mis nietos, educarlos cuando puedo, estar presente en sus vidas. Mi responsabilidad no es financiar su educación privada, sus vacaciones o el estilo de vida que ustedes eligieron tener. Esas son responsabilidades de ustedes como padres». Esperanza se enojó. «Papá, vos no entendés. Nosotros no pedimos lujos.
pedimos lo básico. Los chicos necesitan estudiar en un buen colegio, necesitan ropa decente, necesitan actividades extracurriculares. ¿Vos querés que vivan como pobres teniendo un abuelo que puede ayudarlos? ¿Lo básico?, le pregunté. Las vacaciones en Bariloche eran lo básico. ¿Los restaurantes caros eran lo básico? ¿La ropa de marca era lo básico? Esperanza, durante años confundiste mis ganas de ayudarte con la obligación de mantenerte. Y eso se terminó. Después de esa conversación, las visitas se espaciaron mucho. Esperanza venía solo cuando realmente necesitaba algo puntual, que la acompañe al médico si estaba enferma, que cuide a los chicos si tenía alguna emergencia. Pero las visitas familiares, los almuerzos de domingo, los momentos de charla y cariño, desaparecieron completamente. Me dolía no ver a mis nietos, pero también entendía que era parte del precio que tenía que pagar por recuperar mi dignidad. Valentina y Joaquín habían crecido viendo a su mamá usar la plata del abuelo como si fuera un derecho. Necesitaban entender que las relaciones familiares no funcionan así. 6 meses después de cerrar mi cuenta, recibí una llamada que me sorprendió. Era Ricardo, pero sonaba diferente. «Aurelio», me dijo, «¿podemos hablar? Quiero disculparme por lo que pasó. Creo que recién ahora entiendo lo que vos estabas sintiendo». Fuimos a su casa una tarde de sábado. Ricardo me explicó que había estado pensando mucho sobre nuestra conversación, que se había puesto en mi lugar y había entendido que ellos me habían usado económicamente sin darse cuenta, que Esperanza se había acostumbrado tanto a tener acceso a mi plata que ya no distinguía entre pedir ayuda y tomar lo que se le antojaba. Pero lo más importante de esa conversación fue cuando me preguntó algo que nunca nadie me había preguntado. «Aurelio, vos sos feliz viviendo solo. ¿No te sentís aislado de la familia? ¿Qué necesitas para sentirte bien como abuelo, más allá del tema de la plata?» Esa pregunta me emocionó porque por primera vez alguien se preocupaba por mi bienestar emocional, no solo por mi cuenta bancaria. Le conté que sí me sentía solo a veces, que extrañaba mucho a mis nietos, que me gustaría tener una relación normal con mi hija, donde pudiéramos charlar de otras cosas además de plata y problemas. Ricardo me propuso algo que me gustó. «¿Qué te parece si empezamos de nuevo, pero con reglas claras? Vos mantenés tu independencia económica, nosotros nos hacemos cargo de nuestros gastos como corresponde y construimos una relación basada en el cariño, no en las necesidades económicas». Fue difícil al principio. Esperanza tardó mucho en aceptar que yo ya no iba a ser su respaldo financiero automático. Hubo discusiones, hubo tensiones. Hubo momentos donde pensé que había perdido a mi familia para siempre. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a mejorar. Los chicos empezaron a venir a visitarme los fines de semana. Al principio Esperanza los traía de mala gana, pero después se dio cuenta de que los chicos realmente disfrutaban pasar tiempo conmigo. Jugábamos, mirábamos películas, cocinábamos juntos. Era lo que siempre había querido, ser abuelo, no banco. Esperanza también empezó a cambiar de a poco. Sin el respaldo automático de mi cuenta, tuvo que aprender a administrarse mejor. Empezó a hacer guardias extras en el hospital para tener más ingresos. Aprendió a decirle que no a algunos gastos que antes consideraba indispensables. Y lo más importante, empezó a valorarme como persona, no como fuente de financiamiento. Las conversaciones cambiaron. Ya no hablábamos solo de plata y problemas. Empezamos a hablar de sus pacientes, de sus preocupaciones como madre, de sus recuerdos de cuando era chica. Recuperamos la relación que habíamos tenido antes de que el dinero se interpusiera entre nosotros. Un año después de haber cerrado mi cuenta, Esperanza vino a visitarme un domingo y me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Papá, quiero pedirte perdón. Sé que te usé económicamente durante años y que no estuvo bien, pero también quiero agradecerte por haberme cortado el chorro. Me obligaste a crecer, a ser más responsable, a valorarte por quien sos». Me contó que había empezado terapia psicológica para entender por qué había desarrollado esa dependencia económica conmigo. El psicólogo le había explicado que muchas veces los hijos adultos siguen dependiendo de los padres económicamente, porque no quieren asumir completamente las responsabilidades de la adultez. También me dijo que se había dado cuenta de algo importante, que mientras ella usaba mi plata, yo no era realmente su padre,
era su proveedor, y que los proveedores no reciben amor genuino, reciben gratitud interesada. Ahora que yo ya no la mantenía, ella podía quererme por quien era realmente. Esa conversación me emocionó mucho porque significaba que había tomado la decisión correcta. Cerrar mi cuenta no había sido solo para proteger mi dinero, había sido para proteger nuestra relación, para obligar a mi hija a crecer y para obligarme a mí mismo a poner límites. Hoy, 2 años después de cerrar mi cuenta, mi relación con Esperanza y mis nietos es mejor que nunca. Nos vemos seguido, pero por elección, no por necesidad. Charlamos de todo, no solo de problemas. Los chicos me ven como su abuelo, no como el señor que les paga las cosas. Esperanza aprendió a ser completamente independiente económicamente. Ya no vive por encima de sus posibilidades esperando que yo la rescate. Aprendió a ahorrar, a priorizar gastos, a vivir dentro de sus medios, y se siente orgullosa de poder mantener a su familia con su propio esfuerzo. Por mi parte, aprendí algo muy importante, que ayudar no es lo mismo que mantener. Ayudar es estar ahí cuando realmente te necesitan. Mantener es permitir que dependan de vos económicamente sin crecer como personas. Y mantener no es amor, es control disfrazado de generosidad. ¿Sabes qué es lo más lindo de todo? Que ahora cuando mis nietos me piden algo es tiempo, no plata. Abuelo, ¿me ayudas con la tarea? Abuelo, ¿jugamos al fútbol? Abuelo, ¿me contás una historia? Son pedidos que puedo cumplir con amor genuino, no con la billetera. Las propiedades que compré mientras Esperanza usaba mi cuenta ahora me dan ingresos de alquiler que complementan mi jubilación. Vivo cómodamente, tengo mis ahorros protegidos y puedo permitirme algunos gustos sin depender de nadie. Pero lo más importante es que tengo una familia que me quiere por quien soy. ¿Te dije que Esperanza ahora me invita a comer a su casa todos los domingos? Y cuando voy, no es para hablar de plata o problemas, es para estar juntos, para que los chicos disfruten de su abuelo, para mantener viva la familia de verdad. Esas comidas son los momentos más felices de mi semana. También empecé a hacer trabajo voluntario en una fundación que ayuda a adultos mayores que están en situaciones difíciles con sus familias. Les cuento mi historia y les explico que nunca es tarde para poner límites, que proteger tu dinero es proteger tu dignidad, que el amor verdadero no se compra ni se vende. ¿Sabes qué me dijeron mis nietos la semana pasada? Abuelo, nos gusta más venir a verte ahora que antes. Antes mamá siempre estaba preocupada por algo, siempre tenía cara de angustia. Ahora viene contenta a visitarte. Y es verdad, sin la presión económica las visitas son más relajadas, más genuinas. El otro día Esperanza me trajo una foto enmarcada. Era de cuando ella tenía 10 años y estábamos juntos en el parque. Papá, me dijo, quiero que tengas esto, para que te acuerdes de cuando éramos felices, antes de que la plata se interpusiera entre nosotros. La foto está ahora en mi mesa de luz. Y vos que me escuchaste hasta acá, quiero que te quedes con algo importante. Si tenés hijos adultos que dependen económicamente de vos, pregúntate si realmente los estás ayudando o si los estás manteniendo inmaduros. Si tenés padres mayores de los que esperás ayuda económica, pregúntate si los querés por quienes son o por lo que pueden darte. La familia no es una empresa donde unos aportan dinero y otros aportan cuidados. La familia es un lugar donde todos dan y reciben amor sin hacer cálculos. Donde las relaciones se construyen con respeto mutuo, no con dependencias económicas. Mi nombre es Aurelio González, tengo 72 años, y hace 2 años cerré mi cuenta del banco sin avisar a nadie. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Perdí una hija que me usaba económicamente, pero gané una hija que me quiere de verdad. Y esa diferencia vale mucho más que todo el dinero del mundo. Contame si esta historia tuvo sentido para vos y decime desde qué ciudad me estás escuchando. Porque al final, todos necesitamos aprender que el amor verdadero no se compra, se construye día a día con respeto, límites y dignidad mutua.